Muy buenas sea para todos ustedes, estimado tutor, compañeros y demás participantes o interesados en este trabajo o documento que estamos por entregar. Mi nombre es Samuel Javela y junto a mis compañeros les damos les damos una cordial bienvenida a este foro video informativo o académico virtual del curso Lengua Materna. Nuestro objetivo principal en este espacio es que logremos una reflexión de forma crítica y argumentativa sobre la importancia de la lengua materna como el factor clave para poder comprender la diversidad cultural y lingüística de nuestros pueblos. Recordemos que la lengua materna es, como bien lo dice la palabra, nuestra lengua materna, digamos, nuestra primera lengua en aprender en primera instancia, valga la redundancia, y lo que se queda con nosotros, ¿no? Por eso es de vital importancia el entender que la lengua que aprendemos en el hogar no es un simple sistema mecánico de comunicación. O sea, funciona así, pero no es solamente eso. Tampoco podemos decir que solamente es un conjunto de reglas gramaticales rígidas, estrictas. Por el contrario, eso representa la estructura misma del pensamiento, la forma en que nombramos nuestra realidad y el vehículo primario de la transición de identidad. Como lo mencionamos anteriormente, una lengua materna que esté bien establecida con unas bases sólidas ayudará mucho más a que esa persona aprenda, por ejemplo, un segundo idioma. A lo largo de este video o de este trabajo, vamos a cruzar un poquito de miradas teóricas indispensables, analizando el lenguaje como creación viva a través de la lingüística de Eugenio Coserio. Comprenderemos cómo reflexionamos sobre nuestras propias palabras mediante la función metalingüística descrita por Óscar Loureda. Exploremos también la heterogeneidad social de la lengua con enfoque sociolingüístico de Yolanda Lastras, ¿sí? Y propondremos algunas soluciones formativas pequeñas del diálogo intercultural, desde las bases de Fernando Trujillo. Todo esto es bastante interesante, así que podamos por favor poner un poco de atención, acomodarnos en una silla, algo cómodo, y poner suma atención, un papel, un lápiz y tomar apuntes. Sin más preámbulos, doy paso a que mis compañeros por favor den inicio al desarrollo de esta grata actividad. Como primer punto, vamos a revisar los aportes de la lingüística en la comprensión de la lengua materna. La lingüística nos ayuda a entender la lengua materna porque nos da las herramientas para estudiar el lenguaje, no como algo que simplemente usamos, sino como un objeto de estudio en sí mismo. Coserio explica que la lingüística estudia desde todos los puntos de vista posibles el lenguaje humano articulado, tanto en general como en las formas específicas en que se manifiesta, en los actos lingüísticos concretos y en los sistemas que llamamos lenguas. Esto es clave para pensar la lengua materna. ¿Por qué? Porque Coserio distingue entre la lengua como sistema abstracto y el acto lingüístico como hecho concreto. Cada vez que hablamos, producimos un acto único, una especie de creación irrepetible, que solo se parece a actos anteriores porque necesitamos comunicarnos con los demás. Es decir, nuestra lengua materna no es un molde rígido, la verdad. No es un molde que simplemente se repita mecánicamente, sino es una capacidad creativa que se actualiza cada vez que hablamos, dentro de los límites que nos imponen la vida en comunidad. Entender esta estructura, cómo se organiza el sistema de la lengua y cómo se realiza en cada acto de habla, nos permite comprender mejor cómo pensamos y cómo nos comunicamos, porque el lenguaje no solo transmite ideas, les da forma. Como segundo punto tenemos la función metalingüística, pensar y hablar sobre la lengua. Un aporte fundamental para entender la lengua materna es la llamada función metalingüística, es decir, la capacidad del lenguaje para hablar de sí mismo. Lureda explica que existen distintas maneras en que el lenguaje se vuelve reflexivo. Cuando hablamos directamente sobre el lenguaje, cuando el léxico distingue formas de hablar como susurrar o declarar, cuando usamos un fragmento del lenguaje como objeto de comentario o cuando tenemos que enunciar o remitir para que se pueda entender completamente un mensaje. Retomando a Jacobson, Lureda recuerda que la función metalingüística aparece cuando el hablante y el oyente necesitan
confirmar que están usando el mismo código y que esta función no es exclusiva del lenguaje científico. También está presente en el habla cotidiana. Por ejemplo, cuando corregimos una palabra, explicamos una expresión o comentamos cómo dijo algo otra persona. ¿Por qué importa esto para la lengua materna? Porque esta capacidad de pensar sobre lo que decimos y cómo lo decimos es la base de la conciencia lingüística. Nos permite revisar nuestras propias palabras, cuestionar significados y con eso desarrollar pensamiento crítico. No basta con hablar una lengua. Poder reflexionar sobre ella es lo que nos da control consciente sobre nuestra manera de comunicarnos. Como tercer subtema tenemos sociolingüística, la lengua como construcción social. La sociolingüística nos muestra que la lengua materna no puede entenderse separada de la sociedad de la que la habla. Según la reseña de Soler sobre la obra de Yolanda Lastra, esta disciplina se interesa precisamente en la heterogeneidad de las comunidades lingüísticas, es decir, en cómo una misma lengua varía según el grupo social, la región o el contexto en el que se use. Un claro ejemplo de esto son las palabras coloquiales en Colombia. Según la región, los modismos cambian, dando diferentes significados a la misma palabra o creando expresiones nuevas. Por ejemplo, en Bogotá puedes pedir un perico en una cafetería y van a entender lo que la persona quiere. Pero si va a otra zona del sur, como mi ciudad, Florencia, puede que los que hayan vivido en Bogotá lo entiendan, pero la mayoría va a pensar que se refiere a cosas ilegales. Igualmente, dependiendo de otros factores sociales, como la clase social en la que crecimos, va definiendo el léxico que usamos y hasta un acento distintivo. Esto nos hace ver que hablar bien o mal no es juicio neutral, refleja jerarquías sociales y actitudes hacia ciertos grupos. Entender la lengua materna desde la sociolingüística nos permite reconocer que cada forma de hablar carga una historia social, cultural y de poder, y que respetar la diversidad lingüística es en el fondo respetar la diversidad de quienes la hablan. Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Sebastián González, estudiante de la UNAD, y hoy vengo a hablar y a profundizar un tema muy importante de la lengua materna. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que la lengua en la que aprendimos a decir nuestras primeras palabras es mucho más que un conjunto de sonidos? La lengua materna es el mapa de nuestra primera realidad. Es la forma en la que nombramos el amor, el miedo, la comida y nuestros recursos más profundos. Pero aquí está la magia. Lejos de aislarnos o entender el valor de nuestra propia lengua en el primer paso para abrazar la diversidad del mundo, cuando tomamos conciencia de que nuestra forma de hablar lleva consigo una historia y una identidad únicas, desarrollamos algo maravilloso, la empatía lingüística. Profundicemos más este tema. En la multiculturalidad y la diversidad lingüística, la multiculturalidad y la diversidad no son solo conceptos académicos, son la realidad de un mundo donde existen miles de culturas y más de 7.000 idiomas. En el centro de todo esto se encuentra la lengua materna, el primer idioma que aprendemos. Lejos de ser solo una herramienta para pedir comida o dar direcciones, la lengua materna es el lente a través del cual construimos nuestra identidad y entendemos el mundo. Cuando entendemos el valor de nuestra propia lengua, desarrollamos la empatía necesaria para respetar y convivir con los demás. El impacto real de la diversidad lingüística para entender. Para entender este tema más a fondo debemos mirar más allá de la gramática y analizar cómo el idioma moldea nuestra mente, nuestra sociedad y nuestra supervivencia cultural. Cada lengua es una forma diferente de pensar. Existe un concepto lingüístico llamado relativismo lingüístico. Básicamente nos dice que el idioma que hablas influye cómo percibes la realidad. Por ejemplo, hay lenguas indígenas que no usan palabras izquierda o derecha, sino los puntos cardinales. Tengo un dolor en mi pierna del norte. Sus hablantes tienen un sentido de la orientación perfecto, superior a cualquier occidental. Otro ejemplo, algunas
lenguas tienen decenas de palabras para describir estados emocionales o elementos de la naturaleza, como la nieve o la selva, que en español nos tomaría una frase entera para poder explicar. En conclusión, cuando una lengua muere no se pierde solo palabras, se pierde una forma única de resolver problemas y entender el universo. Porque esto es vital hoy en día. En un mundo globalizado existe una tendencia, homogenización, a que todos hablemos, vistamos y pensamos igual. La diversidad lingüística es el antídoto contra esto. Convivir con otras culturas no significa borrar las diferencias y volvernos todos idénticos. Significa aprender o escuchar el ritmo del otro. La próxima vez en que escuches un idioma que no entiendes, recuerda que estás escuchando siglos de historia, poesía, ciencia y filosofía, comprimidos en unos sonidos. El respeto a la lengua ajena comienza cuando abrazamos con orgullo nuestra propia lengua. Bueno, a continuación hablaré de una propuesta pedagógica muy didáctica. Como grupo, creemos que la teoría debe transformarse en acción. Por eso nuestra propuesta pedagógica se titula El mapa de las palabras hogar. Esta propuesta busca que los estudiantes utilicen su lengua materna o las variantes lingüísticas y expresiones familiares de su entorno como un puente para descubrir, valorar y respetar la diversidad cultural de sus compañeros. El objetivo es transformar el aula en un espacio intercultural, donde ninguna lengua o variante sea invisible, utilizando la riqueza del hogar como recurso didáctico. ¿En qué consiste? Los estudiantes eligen una palabra o expresión que se usa exclusivamente en su casa o comunidad lingüística materna, un modismo, un término indígena, una palabra, un origen extranjero o un concepto afectivo o un verbo. Cada alumno investiga el origen de esa palabra con sus padres, abuelos o ilustra y explica su significado emocional y cultural al resto del grupo. El resultado, se crea un mapa lingüístico interactivo en el aula. No se trata de hablar idiomas perfectamente, sino de entender que cada hogar es un territorio cultural único. Los alumnos descubren que lo que para ellos es normal, para otros es una novedad fascinante, así rompiendo prejuicios desde la empatía. ¿Por qué funciona esta propuesta? El corazón de la actividad es que inviertan las dinámicas de poder tradicionales del aula. Aquí los docentes no son los únicos que saben. El estudiante se convierte en su embajador cultural de su propia casa. Al escuchar las historias detrás de las palabras de los demás, el cerebro del niño o adolescente hace clic. Fundamentando esto, entiende que su lengua materna es un refugio de identidad, idéntico al de los compañeros que tienen al lado. Esto transforma la multiculturalidad, que sabemos que diferenciar es vivir, aprender a convivir y disfrutar de las diferencias. Muchas gracias. Bueno, lo bueno dura poco, y al igual que este video, se acabó. Finalmente, para dar cierre, queremos consolidar ideas principales que hemos debatido a lo largo de este video, para así hacer de este espacio un espacio enriquecedor. En primera instancia, verificamos que la lengua materna no es estática. A la luz de Couseriu, cada acto lingüístico es creativo, y a través de la sociolingüística que la expone, vemos como cada variación geográfica o social otorga una inmensa riqueza y valor. Identidad. Eso también me invita mucho. Dependiendo en qué comunidad el lenguaje es distinto, diferente, propio, autóctono. Esa parte valiosa que se forma en capacidad metalingüística nos invita a pensar de una manera más crítica sobre lo que decimos y cómo nos comunicamos con los demás. En segundo lugar, nuestra propuesta pedagógica, el mapa de las palabras hogar, busca precisamente llevar estos conceptos al plano real del aula, invitar a los estudiantes a compartir el léxico y los significados propios de sus hogares. Estamos propiciando la empatía lingüística, transformando la multiculturalidad teórica en interculturalidad viva. Finalmente, como futuros licenciados, tenemos un deber ético de promover el respeto y la tolerancia lingüística. Cada vez que se muere una lengua o que se discrimina una variante dialectal, se borra una perspectiva única de comprender el universo. La educación debe ser un espacio donde cada lengua materna se vista como un refugio de identidad y un puente de entendimiento mutuo.
Agradecemos profundamente al tutor y a nuestros compañeros quienes deseen visualizar este video. Les agradezco nuevamente, muchísimas gracias.